Buenas tardes, profesor y compañeros. El equipo conformado por Yuset Escobar y Ediomedes Rodríguez presentarán el proyecto de instalaciones eléctricas con el tipo de vivienda unifamiliar. Resumen del proyecto. La presente memoria descriptiva se refiere al desarrollo del proyecto de instalaciones eléctricas de una vivienda unifamiliar, ubicada en el distrito de Antón, provincia de Coclé, construida de materiales nobles y con sus acabados respectivos. Para el desarrollo del proyecto se tomó en consideración el proyecto arquitectónico. Esta propuesta recoge la necesidad de los usuarios como de las empresas concesionarias del Servicio de Energía Eléctrica Local ETESA, con el fin que las instalaciones y suministros brinden las mejores condiciones de seguridad y operación técnica, así como también un alivio económico para su posible o posibles dueños. Alcance del proyecto. El inmueble comprende un área construida de 225 metros cuadrados distribuidos en una sola planta. Todas las áreas a construirse se les han desarrollado las instalaciones eléctricas de alumbrado, tomacorriente, telefonía, red de comunicaciones, cargas especiales. El proyecto también considera el diseño de canalizaciones para los sistemas de iluminación de emergencia y data. Descripción del proyecto. Suministro de energía. El proyecto contempla las instalaciones eléctricas de alumbrado, tomacorrientes, red de comunicación y cargas especiales. El tablero principal y tablero de distribución es un dispositivo cuya función es proteger al circuito alimentador y al tablero de distribución por medio de un interruptor general y otros interruptores. El mismo debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso y en las proximidades de la entrada de la casa y lo más cerca posible del medidor de energía. Alimentador principal. El alimentador principal está compuesto por 3 conductores de fase, un conductor neutro y un conductor de puesta a tierra. Los conductores de fase y neutro serán del tipo AWG. El alimentador principal va del medidor de energía al tablero general y serán instalados directamente enterrados a una profundidad de 0.70 metros. Instalaciones de interiores. Comprenden circuitos de iluminación, tomacorrientes, esquema de los tableros de distribución, así como los artefactos de iluminación a utilizarse. Puesta a tierra. La toma a tierra es un camino de poca resistencia a cualquier corriente de fuga para que se cierre el circuito a tierra, en lugar de pasar a través del usuario. Está constituida por una pieza metálica enterrada en una mezcla especial de sales y conectada a la instalación eléctrica a través de un cable que no debería tener voltaje o estar energizada. La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura adoptó por referencia mediante la resolución número 361 de 1998 el código NFPA 70 de 1993, edición español, como el reglamento para las instalaciones eléctricas RIE, el cual es de cumplimiento obligatorio en la República de Panamá. Máxima demanda de potencia. Para la determinación de la potencia instalada y la demanda máxima en el área del alimentador para el tablero general TG, se ha considerado la potencia considerada en el proyecto, más las cargas de alumbrado, tomacorrientes y cargas para los equipos que requiere nuestra vivienda, obteniéndose así la potencia eléctrica instalada y la demanda máxima de potencia eléctrica, que es de 12.8 kW a nivel del punto de alimentación para el suministro de energía eléctrica. Como podemos observar en el cuadro de cargas y cálculo de máxima demanda, la carga instalada es de 10.800 watts, la carga de reserva es de 2.000 watts, la carga total sería de 2.800 watts con un alimentador de 3 cables número 6 AWG, tubería de 1,25 pulgadas galvanizados y una protección de 60 amperios. Hablemos acerca de lo que son los parámetros de diseño considerados. En primer punto, acerca de la caída máxima de tensión permisible. Si bien ya tenemos en cuenta de que la caída máxima debe estar en un rango de menor al 3% y no mayor al 5%, utilizando la salida más alejada del circuito más crítico. Utilizando la tabla de impedancia de conductores normalizados para el conductor calculado número 12 AWG, la corriente nominal de dispositivo de protección contra cortocircuitos es de 15 amperios. La longitud total desde el tablero a la salida más alejada del circuito en estudio, la luminaria, sería de 0,67 metros. Se tiene que la caída de tensión es de 0,6%.
Como la caída es menor al 3%, el calibre de 1.31 milímetros cuadrados del cable número 12 AWG, que se selecciona por capacidad de conducción de corriente, cumple también con la caída de voltaje. En el alimentador, menos del 3% del punto de conexión del servicio o acometida está en el tablero principal. Para el circuito alimentador, la caída de tensión, la corriente nominal del dispositivo de protección contra cortocircuitos será de 60 amperios, utilizando la tabla de capacidad de conducción de corriente de 13.3 milímetros cuadrados. Para un cable número 6 AWG de igual forma, utilizando la tabla de impedancias de conductores normalizados de 1.62 ohmios. La longitud del alimentador desde el tablero al punto de acometida sigue siendo de 1 metro. Utilizando la fórmula de caída de tensión para circuitos monofásicos, se tiene que la caída de tensión AU igual a 1 por 1.62 por 0,002 por 60 entre 20 igual a 0,14%. Como la caída es menor al 3% del calibre de 13,26 milímetros cuadrados, que se seleccionó por capacidad de conducción de corriente, cumple también por caída de tensión. Hablando acerca de lo que es códigos y reglamentos, todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicables a los siguientes códigos o reglamentos: el Código Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de Construcciones, las normas de DGE y MEM, las normas IEC y otras aplicables a dicho proyecto. Las pruebas preliminares. Antes de la colocación de cada artefacto eléctrico se realizarán las diferentes pruebas que comprueben la inexistencia de fallos dentro de la instalación eléctrica. Esto siguiendo las indicaciones del Código Nacional de Electricidad. Parte de esto es lo que solicitan los bomberos durante la inspección. Se efectuarán pruebas de aislamiento con multímetro digital, así como también pruebas de continuidad y de conexionado a los tableros, para verificar que no haya cortocircuito dentro de las líneas de cableado de punto a punto. También se puede realizar pruebas de funcionamiento en plena carga durante un tiempo prudencial de 72 horas, esto para ver si el breaker no se tripea, si el amperaje no sube, en fin. Todas estas pruebas se realizarán basándose en lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad. Todas las pruebas anteriormente enumeradas deben estar refrenadas por un ingeniero electricista o mecánico o un técnico idóneo en dado caso de que no se consiga, habilitando a la fecha de las pruebas a juntar boletas de habilidad original. La base de los cálculos de instalación, aquí se calculó lo que era la intensidad de las corrientes con su fórmula de I igual a W entre V, donde I corresponde a lo que es la intensidad de corriente, W es a los watts, lo que se va a consumir, y la B al voltaje que se utilizaría en dicha instalación. Para nuestro caso tenemos que nuestro circuito más largo mantenía una carga, un consumo de 800 watts. El voltaje sería de 120, lo que nos daba una intensidad de corriente de 6.67 amperios. Cálculos de caída de tensión. Los cálculos se han realizado con la siguiente fórmula, lo cual nos daba un valor de 0,6% por debajo de los valores que nos indica la norma, 3% a 5%. Y bueno, aquí ya les mostramos el significado de cada una de las variables, que serían la corriente en amperios, la tensión de servicio de voltios, la máxima demanda en watts, el factor de potencia, la caída de tensión en voltios, la longitud en metros, resistencia del conductor en ohmios, la selección del conductor en milímetros, los 3 circuitos trifásicos y los 2 circuitos monofásicos de haber. El anexo sería nuestra planta arquitectónica con todas las acotaciones que se le colocaron.
Serían las dos primeras, la primera completamente limpia, a excepción de lo que es la zona del baño. Y en la segunda sí mantenemos entonces las acotaciones o bien los muebles que van a ubicarse. En el anexo número 3, la planta arquitectónica por área de ocupaciones con sus salidas, o sea, cada una de los posibles circuitos que se irían a colocar, las posibles instalaciones eléctricas que utilizaríamos previamente, con predisposición a ser modificadas en dado caso. Y en el anexo número 4 tenemos ya los circuitos establecidos como tal, que podemos apreciar que en total serían 14 circuitos lo que se utilizaría en esta casa, y dejando a futuro 2 circuitos habilitados pero sin conexión. En el anexo número 5 encontramos los planos isométricos del área de la recámara número 1, donde contamos con 3 tomacorrientes, un interruptor y una lámpara. En el anexo número 6 vemos los planos de alambrado de la recámara número 1, donde todo el recorrido lleva 3 líneas. En el anexo número 7 podemos observar el cuadro de carga del tablero eléctrico con 16 circuitos, 14 ocupados y 2 a futuro. Entonces, nuestra carga total es de 12.800 watts. En el anexo 8 vamos a ver las tablas del cuadro de resumen de carga, donde tenemos que la carga instalada es de 10.800 watts, la carga de reserva es de 2.000 watts, la carga total de 12.800 watts, el alimentador es 3 cables número 6 AWG, la tubería de 1 a 1/4 pulgada galvanizado y la protección de 60 amperios. También podemos observar la simbología de la salida de lámparas incandescentes, salida de lámparas para pared, toma corriente doble, toma corriente especial, interruptor sencillo, interruptor doble y panel de distribución. En el anexo 9 podemos observar el esquemático de detalle constructivo del cuadro de medición con paredilla, donde podemos observar el medidor, el panel principal, 120-240 voltios, 60 amperios, 2 polos NS. Después podemos observar el panel de distribución de 16 circuitos, 120-240 voltios, 125 amperios y la varilla cobrizada de 5/8 pulgadas por 8 pies. Gracias.